En el vídeo de hoy vamos a explicar por qué Antonio García Trevijano tenía razón cuando decía que en España, en sentido estricto, no hay una constitución. Vivimos y actuamos como si tuviésemos una constitución, pero en realidad no la tenemos. Y esto me recuerda a la idea que formuló Hans Weininger en su libro La filosofía del como si. Me recuerda a esto. Muchos de nuestros pensamientos parecen ser suposiciones conscientemente falsas, que contradicen la realidad o incluso son contradictorias en sí mismas, pero que creamos intencionalmente para superar de forma artificial las dificultades que se nos presentan. Para no calentarnos demasiado la cabeza y para evitar problemas, aceptamos vivir como si algunas cosas existieran, aunque en realidad no existan. Pero bueno, dicho esto ya, vamos al grano. Pero antes de nada, ¿qué es una constitución? Pues os lo explico con un ejemplo. Imaginad que sois jugadores de fútbol y que en medio del partido, en primer lugar, los espectadores desde la grada os dan unas órdenes, en segundo lugar, un compañero de vuestro equipo os da otras órdenes y en tercer lugar, vuestro entrenador os da otras órdenes distintas. Es decir, los tres os dicen qué es lo que tenéis que hacer. Las tres son órdenes, pero unas tienen más valor que otras. En mi opinión, a quien tendríais que hacer caso, porque es la orden que tiene más valor, es al entrenador. Pues en el derecho sucede algo parecido. Hay muchos tipos de órdenes o muchos tipos de normas. Tenemos los reglamentos, los decretos leyes, los decretos legislativos, las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los tratados internacionales y también la Constitución. Y de entre todas estas, la orden o la norma más importante de todas es la Constitución. Es como el entrenador de nuestro derecho, para que nos entendamos. Y en ella, en la Constitución, básicamente se hacen dos cosas. Por un lado, se regulan los derechos de los ciudadanos, y a esto se le llama parte dogmática de la Constitución, y por otro lado, se regula el poder del Estado, y a esto se le llama parte orgánica de la Constitución. Ahora bien, para que podamos llamar con propiedad a una norma constitución, tienen que darse unos requisitos. De la misma forma que para que yo pueda llamar a un plato tortilla de patatas, se tienen que cumplir unos requisitos. Ese plato tiene que tener huevo y ese plato tiene que tener patatas. Y cebolla, si queréis, también. De modo que esto sería una tortilla de patatas porque cumple con los requisitos que tiene que cumplir, y esto no es una tortilla de patatas porque no cumple con los requisitos que tiene que cumplir. Y nos podemos poner como queramos, pero esto último no es una tortilla de patatas, porque las cosas son lo que son y no lo que nosotros queremos que sean. Y con la Constitución sucede lo mismo. Para que nosotros podamos llamar con propiedad a una norma Constitución, se tienen que dar unos requisitos. Si los requisitos se dan, tendremos una Constitución. Si los requisitos no se dan, no tendremos una Constitución. Así de fácil. Una norma no es una constitución porque nosotros la llamemos constitución. Una norma es una constitución porque cumple con los requisitos que tiene que cumplir. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son estos requisitos que se tienen que dar. En primer lugar, tiene que darse un requisito formal. Y esto significa que tienen que haberse celebrado unas elecciones a Cortes Constituyentes. Nosotros, los ciudadanos, os elegimos a vosotros, políticos, para que redactéis una constitución. Esta y no otra es vuestra tarea, ni más ni menos. Os elegimos para eso. Y en España este requisito no se cumplió. ¿Por qué? Pues porque el 15 de junio de 1977 no se celebraron unas elecciones a Cortes Constituyentes, sino que se celebraron unas elecciones ordinarias. Los ciudadanos eligieron a los políticos no para que redactasen una constitución, sino para que aprobasen leyes normales. Y los políticos, sin haber recibido este mandato, de forma unilateral y por su cuenta, redactaron una constitución. Y no me invento nada. Estas elecciones se convocaron mediante el Real Decreto Ley 20/1977 de 18 de marzo sobre normas electorales. Y el artículo 1 de este Real Decreto Ley dice lo siguiente. El presente Real Decreto Ley, en cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley para la Reforma Política, tiene por objeto regular las primeras elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que han de constituir las nuevas Cortes Españolas, de conformidad con lo previsto en la citada ley. Por lo tanto, se convocaron unas elecciones normales. Ni en el artículo 1 que acabamos de leer, ni en cualquier otro artículo de este Real Decreto Ley se está avisando al ciudadano de que está eligiendo a gente para que redacte una constitución. Y si a ti este mandato no se te asigna, no te lo puedes asignar tú a ti mismo. Y en segundo lugar, para que una norma sea una constitución, tiene que darse un requisito material.
¿Por qué a la Constitución se le llama Constitución y no de cualquier otra forma? Pues porque la Constitución, como su propio nombre indica, tiene que constituir o crear algo. ¿Y qué es lo que constituye o crea la Constitución? Pues la Constitución tiene que constituir o crear la separación de poderes. Antes de la Constitución, todo el poder del Estado estaba unido como si fuese un bloque. Y después de la Constitución, el poder del Estado se separa, separación de poderes. Y tenemos por un lado el poder legislativo, por otro lado el poder ejecutivo y por otro lado el poder judicial. Es muy claro en este sentido el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando dice lo siguiente: una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. Si no hay separación de poderes, no hay constitución. Y en España este requisito tampoco se cumple. Es imposible que en España haya separación de poderes si las mismas personas que ejercen el poder legislativo también ejercen el poder ejecutivo. Por ejemplo, José Luis Ábalos o Fernando Grande Marlaska son simultáneamente ministros, poder ejecutivo, y diputados, poder legislativo. Entonces, ¿qué separación de poderes hay? En conclusión y recapitulando, en primer lugar, no se da el requisito formal que se tiene que dar, y en segundo lugar, tampoco se da el requisito material que se tiene que dar. Por lo tanto, en España no hay, en sentido estricto y hablando con rigurosidad, una constitución. ¿Que todos actuamos como si hubiera una constitución? Vale, pero eso es una cosa, y que en sentido estricto la haya es otra. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Breve, pero yo creo que importante y clarificador. Si os ha gustado el vídeo y queréis estar al tanto de los futuros vídeos que vaya yo subiendo en mi canal, podéis suscribiros. La verdad es que no os cuesta nada y yo os lo agradezco mucho. Y por otro lado, si queréis colaborar económicamente conmigo, podéis apoyarme en Patreon. Hasta el siguiente vídeo.